Bienvenidos a Axiomas, el espacio donde exploramos la palabra de Dios con profundidad y claridad. Hoy nos encontramos en la lección número 10, el verdadero Josué. Esta semana reflexionaremos sobre cómo Josué, el líder que llevó al pueblo a Canaán, es una figura que apunta a alguien mayor, Jesucristo, el verdadero libertador y el único que puede guiarnos a la Canaán celestial. Para este lindo estudio nuevamente nos acompaña nuestro amigo, el doctor Ever Piñeiro. Bienvenido para este estudio. Gracias por aceptar la invitación y bueno, vamos a tener este estudio con usted. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Samuel, y también un saludo cordial a las personas que están con nosotros a través de Nuevo Tiempo en este programa Axiomas. Y es verdad, como tú mencionaste, vamos a estudiar a Josué como un tipo de Jesús y algunas de las acciones que él hizo también, que son tipos de acciones mayores que se conectan en la historia, ¿no? Especialmente con la historia del tiempo del fin. Entonces, este asunto de la tipología hay que estudiarla con calma, hay que tener buenos conceptos, entender lo que significa tipo y antitipo para poder así amplificar nuestro conocimiento de las Escrituras y de las profecías. Claro que sí, entonces nos espera un estudio maravilloso, algunos conceptos tal vez que van a ser desarrollados y que nos van a ayudar a confirmar digamos así, la línea general que la Biblia nos va trayendo, que nos da confianza, ¿no? Al ver, por ejemplo, que los conceptos del Nuevo Testamento ya eran presentados en el Antiguo, etcétera, etcétera. Bueno, va a ser un lindo estudio, pero antes de entrar en el estudio, vamos a hacer la lectura del texto central de esta semana. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, y dice así: Estas cosas le sucedieron por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Pastor Ever, antes de hacer el estudio, por favor, una oración para poder iniciar. Vamos a orar. Una vez más, agradecidos estamos por la oportunidad que tenemos de estudiar, de comprender tu palabra y sobre todo de ponerla en práctica en nuestra vida. Rogamos tu presencia en este momento, que tu Espíritu Santo ilumine al escudriñar estas verdades preciosas para comprender tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Queridos amigos, hoy en Axiomas presentamos el verdadero Josué. Comenzamos con un nuevo programa para poder estudiar un tema muy importante, a Josué como tipo de Jesucristo. Hoy vamos a ver 3 poderosas verdades, Pastor Ever, que nos van a ayudar o nos van a revelar cómo Josué nos representa, nos apunta al verdadero Salvador, ¿verdad? Y la primera parte tiene que ver con Josué como figura de Cristo. Tal vez antes de explicar a Josué como figura de Jesús, necesitamos entender este concepto de figuras, de tipologías en la Biblia. Tal vez de manera breve nos los puede explicar, Pastor. Bueno, hay cierta confusión en estos dos conceptos, ¿no? El tipo y el antitipo. De hecho, la palabra anti es como que antipática para nosotros, ¿no? Sí. El antitipo, ¿qué es? Bueno, en primer lugar, el tipo es una representación de algo mayor. Okay. Y el antitipo podríamos llamarle que es el original en realidad. Entonces, tenemos a muchos personajes de la Biblia siendo una especie de tipos de Jesús porque reflejan ciertas características. Por ejemplo, Abraham, okay, ¿no? La fe de Abraham representa la fe de Jesús al entregar su vida por nosotros. Moisés también es un tipo de Jesús que él comienza la travesía, libera al pueblo de Dios de la esclavitud. Jesús también, a través de su sacrificio expiatorio, libera al pueblo de Dios. Y Josué, que ahora es el encargado de cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida. ¿Quién nos ayuda a entrar en la tierra prometida? Sino Cristo Jesús. Entonces tenemos varios tipos en el Antiguo Testamento que reflejan al antitipo, la figura verdadera que es Cristo. Pero no solamente es personas, también son cosas. Por ejemplo, el santuario que mandó construir Dios, le mandó construir a Moisés, es un tipo
del verdadero santuario que está en el cielo. Correcto. Y ese santuario es el antitipo. Jesús también es el antitipo. ¿Qué es el antitipo? No es una palabra negativa, sino más bien es una palabra que habla de una realidad, lo que se contrapone a la figura, porque tipo es figura, es modelo, es ejemplo, y de hecho la palabra tipo es bíblica, así que no nos estamos inventando. En Hebreos 8:5, en 1 Corintios 10, el texto que leíste, por ejemplo, utiliza la palabra tipo, ¿no? En griego es una combinación extraña de U con I. La Y en realidad se lee como upsilon, ¿no? Entonces tipo no es tipo, sino tupo, ¿no? Es una UI, ¿no? Tupo. Entonces el término griego está bien dicho y nosotros lo llamamos así, tipo, que es en realidad es una representación. Para que se cumpla esta relación entre tipo y antitipo, tiene que haber una verdadera correspondencia. Y en Josué encontramos verdadera correspondencia, desde el mismo nombre. Wow, eso es verdad, ¿no? Josué significa... Salvador, salvación. Salvación. Jehová salva, ¿no? Jehová salva. Jesús, lo mismo. Yoshua, ¿no? Wow, es la misma raíz, en realidad. La misma raíz. Yashá, ¿no? Exactamente. De Josué y de Jesús. Wow, interesante. Y hablando de tipos, podríamos mencionar muchos, como usted ya dijo, el mismo José también, vendido, como Jesús fue vendido. Moisés, 40 años en el desierto antes de la liberación del pueblo. Jesús, 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. Libera al pueblo Moisés, se va 40 años al desierto. Jesús muere, resucita, está 40 días con su... O sea, hay mucha similitud, ¿no? Mucha correspondencia. Y quiero aprovechar de mencionar algo que estuve reflexionando mientras usted lo comentaba, y tiene que ver con Josué. Josué comenzó su ministerio frente al Jordán. Jesús comenzó su ministerio en el Jordán. Yo quería ahí aplicar un poquito y también que reflexionemos un poco ahí las personas que nos miran en casa o que nos escuchan. Mire, Moisés está frente al Mar Rojo, ¿no? El mar se abre. Josué está frente al Jordán, el Jordán se abre. Jesús está frente al Jordán, el Jordán no se abre, pero se abre el cielo, ¿no? Y quien tiene el cielo abierto no tiene miedo de las puertas cerradas. Es fantástico, pastor, el analizar esta cuestión de los tipos y encontrar lecciones importantes. A veces no se nos abre, ¿verdad?, el problema que llevamos, pero sí se nos abre el cielo. En la vida nosotros esperamos a veces una cuestión de, ¿cómo les puedo decir?, así como funcionó en el pasado, lo esperamos hoy, pero tal vez tiene Dios algo mayor para nosotros, ¿no? Jesús entra al Jordán y en lugar de que el Jordán se abra, se abre el cielo, ¿no? Es interesante. Yo quiero complementar tu idea que me parece muy interesante con el siguiente pensamiento. Josué conquistó ciudades, Jesús conquistó la muerte. Wow. Para nosotros es lo más significativo. Qué interesante. Bien, entonces vemos ahí que hay algo que nos muestra. Josué entonces termina siendo una especie de representación del Mesías, ¿no? Sí. Jesús, y esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque en la cristología, cuando hablamos de Jesús, de su función mesiánica y todo aquello, tenemos a un Jesús local, ¿no? Que marca la historia en su tiempo, en su contexto, sana personas, libera personas, ¿no? También tenemos un Jesús que es nuestro intercesor a nivel eclesiológico, a nivel de la iglesia. Jesús está presente con nosotros. Cuando se fue al cielo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también tenemos un Jesús y su labor escatológica, ¿no? Entonces el antitipo tiene también esas tres funciones, ¿no? Claro, esas tres dimensiones en realidad, ¿no? Correcto. Las tres dimensiones. Lo que tú estás diciendo es muy correcto porque fíjate, el Josué, que es el tipo, se va amplificando ya con el antitipo. En el modelo cristológico, Jesús nos libera del pecado con su vida, con su ministerio. Pero también en la iglesia es el que combate nuestras luchas, el que combate nuestras peleas con el enemigo. Y a nivel escatológico, si te recuerdas, Apocalipsis 19 es el guerrero que vuelve a triunfar en la lucha definitiva,
¿no? Ese guerrero que se le aparece a Josué allí en los campos, yo soy vengo de parte de Dios, le dice, ¿no? Correcto. Viene con la espada desenvainada. Correcto, correcto. Y hay un encuentro entre el tipo y el antitipo, solo que Josué no lo sabía. El comandante terrenal, que era Josué, se encuentra con el comandante principal, ¿te imaginas? Allí, y él no sabía, pero se dio cuenta cuando le dice, quítate las sandalias. Y entonces ahí Josué dice, estoy delante de la presencia de Dios. Y ese guerrero no era otro que Jesucristo. En su función como comandante de los ejércitos del Señor, ¿no? Como guerrero celestial. Wow. Bueno, eso nos lleva también al segundo punto, que es Cristo nuestro verdadero libertador, ¿no? Nos libera de algo mayor, pastor, ¿verdad? Cuando pensamos en Jesús, Jesús no solo no da una liberación, digamos, terrenal, que era lo que esperaban los judíos en su tiempo. Ellos esperaban tal vez a un Jesús que los libere del yugo romano. Jesús viene con algo mayor porque Él es el antitipo, ¿no? Él expande la liberación y nos libera no del yugo romano, sino del yugo del pecado, ¿no? Entonces hay ahí una profundidad mayor. Jesús es nuestro verdadero libertador, ¿verdad, pastor? Los judíos habían tenido un problema. Se habían inmerso en una visión muy humana. La visión humana que ellos tenían, tenemos un enemigo visible, el Imperio Romano. Nosotros que somos el pueblo de Dios no podemos ser esclavos del Imperio Romano. Necesitamos un libertador. Ellos se circunscribieron, lamentablemente, a un mundo muy humano, a una dimensión muy humana. Querían un libertador político, no querían un libertador moral, un libertador que les dé la verdadera libertad del pecado. Pero Jesús había venido a mostrar que la verdadera libertad va más allá que simplemente las ataduras políticas, sociales o de la cultura. La verdadera libertad tiene que ver con la liberación final y definitiva de nuestro mayor enemigo, que es el pecado. Y eso vino a mostrar el Señor en esta tierra. Eso que usted menciona también es muy, muy relevante para nosotros hoy, porque en nuestra experiencia cristiana a veces buscamos otro tipo de redención. Queremos un Jesús que nos libre de problemas, que nos libre de las deudas. De las deudas, por ejemplo, ¿no? Que nos dé calma emocional, ¿no? Que saque a nuestros hijos del mal camino, que nos dé sabiduría, pero todo a un nivel muy, muy terreno, ¿no? Muy horizontal. Muy horizontal, ¿verdad? Entonces, y nosotros, Jesús vino para otra cosa. Cuando Jesús llegó a nuestra vida, llegó por otros motivos, ¿verdad? Entonces, pastor, bueno, vamos a ver la tercera parte que tiene que ver con el reposo final, otro antitipo, ¿no? Que nos muestra también la historia de Josué. Pero antes de ver este punto, vamos a pasar un corte, porque yo creo que el tiempo también se nos está yendo. Así que vamos a pasar un corte y volvemos para continuar y cerrar también estas ideas que son tan importantes. Mientras tanto, quiero aprovechar de dirigirme a usted que nos está escuchando o nos está mirando para que pueda escribirnos. Hay números que van a aparecer en la pantalla y contactos para que usted solicite una guía de estudio, para que usted pueda estudiar con nosotros. Estaremos muy felices de proveerles una guía de estudio en la cual usted podrá conocer más la palabra de Dios. Retornamos para continuar y cerrar también este lindo estudio. Sabemos que cuando vamos a la palabra de Dios, pastor, el tiempo vuela y prácticamente, por lo menos yo me siento que salgo del tiempo y no sé cómo van corriendo los minutos. Entonces necesitamos avanzar y vamos a aquel reposo final, aquel reposo definitivo. El libro de Hebreos va a hacer va a extraer el concepto del pueblo de Israel y su ingreso a la tierra prometida y nos va a prometer algo a nosotros también, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender este punto, pastor? En Josué, los últimos capítulos, Josué 21, va mostrando que finalmente se acabó la guerra. Y es muy claro cuando dice la palabra de Dios que la tierra entró en reposo. Y dice que reposaron de la guerra. Ahora, ese reposo es un tipo. Ok.
Y Hebreos lo toma allí en Hebreos 3 y 4 como justamente el verdadero reposo que Dios nos está reservando cuando venga por segunda vez el Señor Jesús. Entonces vamos a entrar en el verdadero reposo. Por eso es que el autor de la epístola a los Hebreos dice, no os dio Josué el reposo, sino que el Señor les va a dar el verdadero reposo. Todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Y está hablando justamente de que después de que todo haya acabado, vamos a entrar en ese reposo escatológico, el antitipo, el verdadero reposo. Como dije, el tipo era el reposo que les dio Josué después de los años de batalla en el territorio cananeo para conquistar toda la tierra. Y es verdad, hubo un momento de reposo. No fue muy largo porque lastimosamente ellos por desobediencia no llegaron a expulsar a todos. Y es una pena porque a lo largo de la historia vemos que tuvieron tantos problemas. Pero ese pequeño reposo fue un tipo del antitipo, el reposo verdadero que el Señor va a dar después de que haya terminado, de que tenga la victoria final contra la muerte y el pecado. Wow, eso es importante, ¿no? Porque el reposo les duró hasta cuando ellos mantuvieron su fidelidad, ¿no? Y tristemente a nosotros también nos sucede lo mismo, trayendo a una dimensión más aplicada a nuestra vida. Pero yo también quiero analizar algo así brevemente, pastor. Alguna vez he escuchado un argumento de que como Josué no les pudo dar el reposo y todavía nos espera un reposo, entonces el reposo semanal que la palabra de Dios nos ofrece, ellos dicen no es necesario porque no pudieron tener ese reposo. Nosotros tenemos que entender en este sentido, pastor, que está hablando de otro asunto, ¿verdad? No es que el libro de Hebreos anula la guarda o el reposo del séptimo día de la semana, más bien lo hace más necesario. Como Josué no pudo darles el reposo semanal nos ayuda a disfrutar de la presencia de Dios, ¿verdad? Aquí tenemos dos conceptos que lastimosamente se mezclan, ¿no? El reposo del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento nos habla de un día. Un día es el único día que en la Biblia tiene nombre, Shabbat. Y Shabbat es un término, es un sinónimo derivado de un verbo, descansar. Okay. Descansar. Entonces, el Shabbat es una creación divina para el ser humano, como dijo Jesús. Okay. Y eso va a tener validez por el resto de la historia. ¿Por qué? Ahora lo conecto. Sí, es una señal de la soberanía, del poder creador, de la autoridad de Dios. Sí, es una señal. Es un tipo, pero es un tipo que nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque además de ser un tipo o una señal, es un mandamiento. Amén. Y los mandamientos no cambian. Entonces, sí podemos usarlo como una especie de señal del reposo final que el Señor nos va a dar, pero eso no anula el hecho de que el cuarto mandamiento está vigente. Mientras existan el cielo y la tierra, estará vigente porque eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Eso es importante porque incluso en el cielo se va a guardar, ¿no? Así es. Entonces, yo quería tocar esto porque sé que algunas personas confunden el hecho de cuando la Biblia dice que Josué no les dio el reposo y ahí el libro de Hebreos va a mencionar el séptimo día de la semana, dicen que ya no es vigente. No, para nada, más bien es más necesario aún. Justamente porque no tuvimos ese reposo, necesitamos el séptimo día, el Shabbat, ¿no? Y de paso, si no estoy equivocado, en Hebreo se trabaja el concepto del catapausin, ¿no? Así es. Y en el Shabbat, son cosas distintas. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que cuando Hebreos está hablando, es haciendo una analogía con el reposo de la tierra del pueblo de Israel. Y el Shabbat fue dado en la creación, mucho antes, ¿no? de la conquista de Canaán, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ese reposo que Dios ofrece para nosotros, pastor, no es solamente un reposo físico, ¿no? Sino el libro de Hebreos nos va a hablar de un reposo diferente, ¿no? Un reposo espiritual. ¿Cómo entendemos ese concepto para ir cerrando ya nuestro programa? Cuando nosotros reposamos en el día sábado, estamos confiando. Estamos diciéndole a Dios, confío en tu provisión, confío en tu palabra y confío en lo que va a venir, que tú lo tienes todo diseñado y que tu voluntad va a reinar soberana. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestras dificultades, hay gente que piensa, no, voy a utilizar este día porque necesito el dinero.
tengo que hacer negocio en sábado. Muchas veces dicen las personas así, pensando que va a ganar un poco más. Esa ganancia probablemente se diluya. Decía un amigo muy querido, hay ganancias que son pérdidas y hay pérdidas que son ganancias. Wow. El descansar en sábado, por más que tú pierdas una ganancia temporal, que parece una ganancia, en realidad estás ganando en paz, en salud, en armonía familiar y sobre todo en obediencia, que es lo que Dios quiere para todos nosotros. Entonces, yo invito a todos los amigos que están con nosotros a través de la señal de Nuevo Tiempo aquí en Axiomas, a aprender que el verdadero reposo que el Señor nos está preparando, tenemos de ese verdadero reposo un anticipo, y ese anticipo es el reposo semanal en el día sábado. Cuando nosotros descansamos en el día sábado, estamos diciéndole a Dios, gracias Señor, porque tu provisión es suficiente para nosotros. Y esa es una invitación para todos. Claro que sí, pastor. Necesitamos cerrar. Rápidamente recapitulamos, ¿no? Son 3 lecciones que vimos. Josué como figura de Jesús. Hemos visto también ahí a Cristo como nuestro verdadero libertador. Y hemos visto ahora también la figura del reposo especial que Dios tiene para nosotros. Es el concepto de Hebreos. Ya disfrutamos del reposo, pero todavía no, ¿no? Entonces son conceptos muy interesantes que hemos visto. Y necesitamos cerrar, pastor, algunas palabras, algunas tal vez conclusiones que usted quiera compartir con nosotros antes del cierre. Solamente compartir con nuestros amigos una frase que me parece importante. El verdadero descanso no se conquista, el verdadero descanso se recibe. Así como hemos recibido de Cristo el 7º día en la creación, recibimos la victoria de todas nuestras luchas, de todas nuestras batallas diarias aquí en la tierra, las recibimos como una concesión de la gracia de Dios. No tenemos que matarnos luchando por el dinero, por la comida, sino que el Señor nos las da en base a nuestra fidelidad. Y ese es un llamado para todos, aprender a vivir, a recibir por gracia lo que el Señor nos da. Amén. Queridos amigos, solo quien sigue al verdadero Josué, o sea, a Jesús, puede recibir el reposo eterno. Esto fue Axiomas. Nos vemos la próxima semana.